Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los acompañan en el presidium el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. General de División, piloto aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México.
Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Maestra Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía. Maestro Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Estela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Doctor Julio Verdeguer Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestra Emilia Esther Calleja Lor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Ciudadana Minerva Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Gubernamentales. Licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Maestra María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, titular del Instituto Nacional de Migración. General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor José Barradas Cobos, subsecretario de Marina. Almirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios. Almirante de Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Francisco Guillermo Escamilla Cáceres, oficial mayor de Marina. General de División, Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. General de División de Estado Mayor, Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.
Almirante, Infantería de Marina Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor, José Manuel Salinas Pérez, Jefe de Operaciones Navales de la Armada de México. General de División de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Carlos Eduardo Leglis Escamilla, Inspector y Contralor General de Marina. General de División, Piloto Aviador de Estado Mayor, Alfonso Rodríguez Sierra, Comandante de la Región Aérea Militar del Centro. General de División, Guardia Nacional de Estado Mayor, Guillermo Briceño Lovera, Comandante de la Guardia Nacional. General de División, Piloto Aviador de Estado Mayor, Emilio Bendaño García, Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y General de Ala, Piloto Aviador de Estado Mayor, José Antonio Sierra Amador, Comandante de la Base Aérea Militar número 1. También contamos con la distinguida presencia de autoridades estatales, militares y municipales del Estado de México. Generales que desempeñaron el cargo de Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Directores generales de las armas y servicios. Agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Directores de planteles militares dependientes del Colegio del Aire. Generales de la Fuerza Aérea Mexicana en situación de retiro. Invitados especiales. Generales, jefes, oficiales, cadetes y tropa, pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Se les invita a observar un video de la Fuerza Aérea Mexicana. La historia de la Fuerza Aérea Mexicana tiene sus orígenes a principios del siglo XX, con el primer vuelo realizado en México y en América Latina por Alberto Braniff Ricard el 8 de enero de 1910, marcando el inicio de la aviación nacional. Al respecto, el presidente de la República, don Venustiano Carranza, decretó la creación del Arma de Aviación Militar el 5 de febrero de 1915, nombrando como primer jefe al mayor Alberto Leopoldo Salinas Carranza. El 15 de noviembre de ese mismo año, fueron inaugurados la Escuela Nacional de Aviación y los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, donde se construyeron aeronaves con tecnología mexicana, como los biplanos y monoplanos de la Serie A hasta la Serie H, así como la célebre hélice Anáhuac. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, y como respuesta al hundimiento de buques petroleros nacionales, Potrero del Llano, Faja de Oro y Tuxpan, México participó de manera activa en el conflicto con el Escuadrón Aéreo 201, realizando arriesgadas misiones de combate contra fuerzas del Ejército Imperial japonés durante la campaña de liberación de Filipinas. A inicios de la década de los 60, se dio la incorporación en 1961 de aeronaves de reacción de Havilland Vampire y Lockheed T-33. Posteriormente, en 1982, la llegada de los interceptores F-5 Tiger II dio paso a la era supersónica, fortaleciendo la defensa del espacio aéreo nacional. En la actualidad, ante la ocurrencia de fenómenos naturales en el país, la Fuerza Aérea Mexicana desempeña un papel fundamental, brindando apoyo a la población civil mediante la activación del Plan DN3E. Ejemplo de ello fue en el año 2025, donde a causa de las afectaciones provocadas por las lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo,
San Luis Potosí y Puebla, se estableció el puente aéreo de mayor escala en su historia, mediante el empleo de 23 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, realizando 1.619 operaciones aéreas, con las que se entregaron 446.259 despensas. Se evacuaron a 510 personas. Y se tuvo presencia en 700 localidades para el traslado de personal e insumos de primera necesidad, llevando alivio y esperanza a la población damnificada. Una misión primordial de nuestra Fuerza Aérea son las acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país. Por ello tiene gran relevancia la consolidación de la Feria Aeroespacial Mexicana FAMEX, la cual, a través de 6 ediciones a partir del año 2015, se ha erigido como la principal feria aeroespacial de América Latina. En el ámbito de la vigilancia y control del espacio aéreo, se ha contribuido a la capacitación de personal de la Guardia Nacional y de autoridades aeronáuticas, con el fin de prevenir el uso ilícito del espacio aéreo nacional. Para el cumplimiento de sus misiones, la defensa, preocupada por el desarrollo profesional de sus mujeres y hombres, elevó los estándares académicos de las escuelas dependientes del Colegio del Aire, evolucionando la formación al grado de licenciatura, ingeniería y maestría en meteorología. En este escenario, durante el presente año, la Fuerza Aérea Mexicana recibirá las nuevas instalaciones de su cuartel general, que al encontrarse localizadas junto con los cuarteles generales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fortalecerán la coordinación y cooperación entre las citadas instancias en beneficio de la seguridad del Estado mexicano y de su población. En sus 111 años de existencia, la Fuerza Aérea Mexicana continúa siendo una institución sólida, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos, conformada de personal con elevada moral y gran profesionalismo, garantizando la soberanía de los cielos de México. Somos una fuerza leal al país, en constante actualización, firme al compromiso inquebrantable de servir a la patria. Fuerza Aérea Mexicana, honor, valor y lealtad. Defensa. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras. Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. General de División, Piloto Aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México. Distinguidas y distinguidos miembros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en el país, compañeras y compañeros de armas del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, apreciables invitadas e invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, a todas y todos, muy buenos días. Para todas las naciones del orbe existen pilares indisolubles, fuerzas invisibles pero firmes que sostienen su viabilidad y su razón de ser.
la integridad que mantiene el territorio como un cuerpo entero, sin heridas ni mutilaciones, la independencia que permite al Estado respirar con libertad y decidir sin imposiciones externas, y la soberanía que brota del pueblo como una llama viva, dándole la facultad de trazar su propio destino y caminar con rumbo fijo en la historia. Para salvaguardar estos cimientos esenciales del Estado, existen las Fuerzas Armadas, guardianas permanentes de la nación, y entre ellas, la Fuerza Aérea Mexicana ocupa un papel de singular relevancia, al fungir como la centinela del cielo patrio, vigilando y protegiendo desde lo más alto la soberanía del espacio aéreo nacional. De ahí la relevancia de encontrarnos el día de hoy en este imponente campo militar estratégico conjunto, donde se ubica desde el año de 1952 la base aérea militar número 1, la más grande e importante del país, para conmemorar con las y los mexicanos el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta Fuerza Armada tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana, cuando el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, convencido de la importancia del empleo del poder aéreo en campaña, expidió el 5 de febrero de 1915 el decreto que dio origen al arma de aviación militar. Pero fue hasta el 10 de febrero de 1944 que con gran visión estratégica el entonces presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la reforma constitucional que le otorgó su carácter de Fuerza Armada. Ya con esta designación, sus integrantes se hicieron presentes con heroísmo y valor en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el Teatro de Operaciones del Pacífico, con la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y su emblemático Escuadrón 201, adiestrándose con el material aéreo más moderno de la época, con lo que México apoyó el esfuerzo de los aliados para recobrar la paz mundial. A este histórico acontecimiento se envió al capital más valioso que tienen las Fuerzas Armadas de tierra y aire, valientes soldados y pilotos mexicanos, para sumarse a una causa justa y conjuntar esfuerzos con las naciones aliadas. Este sentir fue expresado por el general Douglas MacArthur al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en una carta que envió al general Manuel Ávila Camacho, publicada en el diario La Prensa el 30 de octubre de 1945, que decía lo siguiente: en vísperas de la salida para su patria de los escuadrones aéreos mexicanos, deseo manifestar a usted y al pueblo mexicano lo espléndidos que han sido sus servicios en la guerra. Han combatido con especial destreza, decisión y valor, lo que sostiene las más altas tradiciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas. He vigilado sus actividades en combate con creciente orgullo y admiración. Por eso les digo adiós con pesar y afecto. Fin de la cita. Es importante conocer pasajes como este, porque el conocimiento de la historia nos aporta referencias basadas en hechos sustanciales que nos permiten evitar errores en el presente. Este ejemplo de lo que construimos las Fuerzas Armadas con los Estados Unidos nos permite vislumbrar que cuando convergemos en propósitos, entendimiento, cooperación y respeto a nuestras soberanías, contamos con el potencial para alcanzar grandes objetivos
como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su Comando Norte es sólido y fuerte porque se basa en valores que compartimos las Fuerzas Armadas, como el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo. Valores que, aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana en los que se basa nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial, nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países. Distinguida audiencia, un aspecto relevante a destacar en el desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana es que en los últimos años, de manera significativa, se ha incorporado la mujer a la aviación militar, reconociendo sus destrezas y cualidades intelectuales que le son propias, contándose hasta el momento con más de 600 mujeres pilotos y especialistas de Fuerza Aérea. Con sus aviones y helicópteros militares de todo tipo, la Fuerza Aérea se prepara diariamente para cumplir su primera misión de defensa de la soberanía, pero también para llevar alivio a la población ante una necesidad pública o un desastre. Ejemplos de lo anterior hay muchos, pero los más recientes durante esta administración son las afectaciones provocadas por los huracanes John y Eric en las costas del sur del país y las lluvias devastadoras registradas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, donde la Fuerza Aérea estableció el puente aéreo más grande del que se tenga registro en la historia de México, habiéndose realizado más de 1,600 operaciones aéreas en tan solo un mes y sin ningún percance, lo que demuestra el alto nivel de capacitación de los pilotos y especialistas de aviación y el adecuado mantenimiento del material de vuelo. Ante los desafíos presentes y futuros, con el respaldo firme y decidido de nuestra Comandanta Suprema, la Fuerza Aérea Mexicana impulsará la actualización permanente de su flota aérea con la adquisición de 10 helicópteros multipropósitos, un avión de transporte pesado y 6 aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir diversas misiones en beneficio del pueblo de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con fortalezas institucionales, recursos humanos preparados, profesionales y capacitados y material de vuelo adecuado y suficiente para atender las necesidades más apremiantes del país. Por ello, el pueblo de México puede estar seguro de que, así como las águilas del Escuadrón 201 defendieron en 1945 el honor nacional más allá de las fronteras, con ese mismo legado, los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana seguirán surcando los cielos en busca de nuevos horizontes promisorios hasta donde se extienda la grandeza de nuestra patria. El pueblo de México puede estar seguro que las mujeres y hombres del aire seguirán contribuyendo con la sociedad y gobiernos en la enorme tarea de construir un México mejor. Felicidades en su día a todas y todos los integrantes de este importante componente aéreo. Con su actuar diario, sigan manteniendo firmes los principios de honor, de valor y lealtad con los que engrandecen a la Fuerza Aérea de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
Se les invita a ponerse de pie. En el marco del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en compañía de los distinguidos integrantes del Presidium, harán entrega de condecoraciones de retiro, servicios distinguidos y distinción militar, así como menciones honoríficas y distinciones de desempeño a personal y unidades pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana. Recibe la condecoración de retiro el general de división, piloto aviador de Estado Mayor, José Manuel García Baena, por haber concluido su paso por el servicio activo de manera ejemplar, contribuyendo al progreso de la Fuerza Aérea Mexicana. Reciben menciones honoríficas mujeres militares que se han distinguido por su trayectoria y logros profesionales al haber demostrado sobrado celo, esmero y dedicación en el cumplimiento de su deber. Mayor de Fuerza Aérea, piloto aviador de Estado Mayor, Cecilia Cristel Castillo Guerrero, por ser la primera mujer militar piloto aviador en ingresar a la Escuela Superior de Guerra en el año 2020, en la que obtuvo el mérito facultativo de segunda clase. Capitán primero de Fuerza Aérea, piloto aviador de Estado Mayor, de Sánchez, quien se convirtió en desempeñarse como instructora de vuelo en la Escuela Militar de Aviación. Capitán primero de Fuerza Aérea, piloto aviador, Andrea Cruz Hernández, por ser la primera mujer militar en egresar en el año 2011 como piloto aviador del Colegio del Aire, con especialidad de aeronaves de ala fija. Capitán primero de Fuerza Aérea, piloto aviador, Fenómeno Interna Camacho, quien ha acumulado la mayor cantidad de horas de vuelo con 3.396 horas, lo que le permitió ser la mujer en obtener alas de pecho con estrella y laurel. Capitán segundo de Fuerza Aérea, piloto aviador, Karen Vanessa Velázquez Ruiz, primera mujer piloto aviador en volar un avión de combate F-5 Tiger, así como ser la primera mujer militar de Fuerza Aérea en desplegar en una misión de las Naciones Unidas en Colombia. Reciben mención honorífica, condecoraciones y distinciones de desempeño. Coroneles: Tomás Gómez Zúñiga, Alfredo Luis Holguín, Teniente Coronel Arturo Gil Morales Islas, Mayores: Agustín Alcaraz Sánchez, Marco Antonio Carrillo Romero, Capitanes: Pablo Vidal Gómez, Michelle y Enrico Flores, Adolfo Karim Barrera Hinojosa, Bruno Rodríguez Sosa, Gerardo Apolinar Gámez, como líder del proyecto estándar de competencia de mantenimiento de 24 meses a los asientos de eyección de las aeronaves T-6C. Tenientes: Guadalupe Gabriela García Victoriano, Juan Carlos Iturbide Mendoza, como autor del proyecto, construcción de 10 bases metálicas para el reemplazo de cordones detonantes de los aviones T-6C. Sargentos: Esperanza Olivia Ruiz Uscanga, Andrea Margarita Sánchez López, Rosenda Vázquez Jiménez, Juan de Dios Cigarroa Cueto,
Víctor Daed Gama Rodríguez, Jesús Jacinto Hernández Cázares, Guadalupe Caballero Cruz, Ricardo Gallegos Hernández, Mitzi Vadillo Dávila, Citlali Martínez Nochebuena, Miriam Gómez Nava, Stephanie Torres Ramírez, Paola Figueroa Rodríguez y soldado Carol Michelle Solís Camacho. En reconocimiento al personal y unidades que fueron condecorados, la banda de guerra ejecutará el toque 3 de Diana. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, General Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, senadora Lauritzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, a hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Mexicana. Todos sabemos que septiembre es el mes patrio, pero el mes de febrero es también un mes que condensa la memoria profunda de la nación. Es un tiempo en el que México se reconoce a sí mismo a través de su historia, de las luchas, de sus símbolos y de la historia de su pueblo. No hablamos solo de fechas en el calendario, hablamos de episodios que definieron quiénes somos, de decisiones colectivas que marcaron el rumbo del país y de valores que siguen y deben seguir siendo valores vivos en la conciencia de niñas, de niños, de jóvenes y de todo el pueblo de México. Este mes nos recuerda que México se ha forjado con valores profundos, que vienen de las grandes civilizaciones que se forjaron en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles y también desde la independencia de grandes revoluciones, resistencias, sacrificios y de la esperanza. Cada una de las fechas que conmemoramos en este mes está ligada a un mismo hilo conductor,
la defensa del pueblo por su soberanía y el derecho a decidir su destino. Hoy en particular, rendimos homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, una institución que encarna ese espíritu histórico de servicio, entrega y compromiso con la gente y con la nación. El 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, nos remite a los orígenes de la aviación militar en nuestro país, en un momento en que México se encontraba en plena transformación revolucionaria. A inicios del siglo XX, cuando el país aún enfrentaba enormes carencias materiales, México, el presidente Carranza, tuvo la visión y el valor de mirar al cielo y entender que la soberanía no termina en la tierra firme, sino que se extiende al espacio aéreo. Es así que la aviación militar tiene su origen en un decreto aprobado por el presidente Carranza en 1915, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se lograra construir el primer hangar de ese cuerpo militar especializado. Así surgieron las primeras unidades aéreas militares. Hay que recordar de todas formas que hay sus antecedentes. Es bien conocido que Francisco Villa utilizó aviones en la Revolución y que Francisco I. Madero fue el primer presidente en utilizar uno de ellos para trasladarse. Aquellos primeros aviadores no contaban con grandes recursos ni tecnología avanzada, pero sí con una convicción profunda: servir a los intereses de una nación más justa y soberana que estaba surgiendo. Volaban aeronaves rudimentarias, enfrentaban condiciones extremas y asumían riesgos enormes, conscientes de que estaban abriendo camino para una nueva etapa de la defensa nacional. Desde entonces, la Fuerza Aérea Mexicana ha evolucionado de manera constante, ha acompañado la consolidación de nuestro país, ha fortalecido sus capacidades técnicas y humanas y ha asumido una misión que va mucho más allá de la defensa militar. Su historia es también la historia de Fuerzas Armadas que no se repliegan cuando el pueblo las necesita. A lo largo de las décadas, la Fuerza Aérea ha sido protagonista silenciosa de innumerables acciones en favor del país. Sus aeronaves han cruzado montañas, selvas, desiertos y mares para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas. Han trasladado enfermos en situaciones críticas, han llevado vacunas y medicamentos a los rincones más apartados, han combatido incendios forestales que amenazaban bosques y pueblos, han participado en operaciones de rescate que salvaron miles de vidas. Cuando los terremotos sacudieron nuestras ciudades, cuando los huracanes golpearon nuestras costas, cuando las inundaciones cubrieron caminos y hogares, cuando la emergencia sanitaria puso a prueba la capacidad del Estado, la Fuerza Aérea Mexicana estuvo y ha estado ahí, cumpliendo su misión con profesionalismo y sentido humano. Fue así que los vimos participar en las últimas inundaciones del 2025. No solamente mostraron y vimos su profesionalismo, sino sobre todo su entrega, su amor al pueblo, su amor a la patria, el reconocimiento del sufrimiento humano y su presencia permanente. Cada misión aérea es una historia de entrega. Cada vuelo nocturno, cada aterrizaje en condiciones adversas, cada operación de rescate habla de mujeres y hombres que entienden su servicio como un compromiso con la vida y con la salvaguardia y el bienestar del pueblo y de la nación. Por eso la Fuerza Aérea Mexicana no es una institución distante,
es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular. Para muchas comunidades, ver una aeronave de la Fuerza Aérea descender en medio de la emergencia significa una sola cosa: no estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros. Por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre. En una democracia, este vínculo entre Fuerzas Armadas y pueblo tiene un significado esencial. Las Fuerzas Armadas existen para servir a la nación y la nación se expresa a través de su pueblo. El mando supremo recae en una autoridad civil electa por el voto popular, no como un símbolo de poder personal, sino como representación de la voluntad colectiva. Esa relación garantiza Fuerzas Armadas que siempre están para el bienestar del pueblo y nunca separadas de él. Febrero, además, nos convoca a recordar fechas que marcaron momentos decisivos de nuestra historia y que explican el sentido profundo de nuestra nación. Hace pocos días, el 5 de febrero, al conmemorar el Día de la Constitución, recordamos que México decidió fundar su vida pública sobre un proyecto propio, nacido de la lucha social. La Constitución de 1917 fue una conquista del pueblo mexicano, de campesinos que exigieron tierra, de trabajadoras y trabajadores por derechos laborales, de comunidades que reclamaban educación y justicia. Fue la respuesta colectiva a decenas, si no es que siglos de desigualdad y exclusión. El 13 de febrero, al recordar la Marcha de la Lealtad, evocamos uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de nuestra historia. En 1913, el presidente Francisco I. Madero, electo por el pueblo tras una larga dictadura, enfrentó el inicio de un golpe de Estado que quiso arrebatarle al pueblo de México la posibilidad de construir una auténtica democracia. Aquel día Madero marchó desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, acompañado por los cadetes del Colegio Militar. Aquella marcha fue un acto de dignidad frente a la traición, una expresión de lealtad a la voluntad popular y una advertencia histórica. Cuando se traiciona la voluntad popular, se pone en riesgo a la nación entera. La Marcha de la Lealtad nos recuerda que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo. Nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia, las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera. El 22 de febrero recordamos con dolor y reconocimiento el cruel y vil asesinato de Madero, junto con el presidente Pino Suárez. El 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, honra el surgimiento de una institución que nació precisamente como respuesta a esa traición. En 1913, Venustiano Carranza convocó al pueblo a levantarse contra el golpe de Estado. Así nació el Ejército Constitucionalista, integrado por campesinos, obreros y ciudadanos comunes que tomaron las armas para defender la soberanía popular y reconstruir el proyecto de nación. Ese origen marcó para siempre el carácter del Ejército Mexicano y de su Fuerza Aérea, un ejército surgido del pueblo, comprometido con la defensa del país y con el bienestar de la sociedad. A lo largo de su historia, el ejército ha acompañado al país en su defensa y ha sido un pilar fundamental en las tareas de auxilio y apoyo a la población. El 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional, celebramos el símbolo que contiene el origen de los pueblos que dieron forma a México.
En su escudo vive la memoria ancestral, en sus colores la historia de independencia, de reforma, de revolución, en su significado la unidad de una nación diversa. La bandera representa el amor del pueblo por su patria, por su familia, por su historia, su comunidad y por el prójimo. Estas fechas de febrero nos hablan de una nación forjada por un pueblo tenaz, que no se resigna, que defiende sus derechos, que cuida sus símbolos y que construye siempre esperanza. El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad. Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país. Muchas felicidades. ¡Que viva la Fuerza Aérea Mexicana! ¡Viva! ¡Que viva nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Sean tan amables de ponerse de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. La presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Sale adelante, tráetelo para acá. No es natural el paso, no es natural.
camino con más naturalidad y con más naturalidad. Se agradece a todos los presentes su asistencia en esta ceremonia. Que tengan todas y todos un excelente día.